Gracias, señora presidenta. Creemos que el señor Nadal tiene que venir a dar explicaciones de por qué la energía eléctrica ha subido un 10%. Vamos, básicamente porque las empresas eléctricas de nuestro país le han metido la mano en el bolsillo a la gente trabajadora de este país de forma absolutamente incomprensible, ¿no? Sabemos que el señor Rato nos diría aquello de es el mercado, amigo, pero parece que los informes de la UCO a los que hemos podido tener acceso recientemente no solamente hablan de abusividad, no solamente hablan de ese sistema impuesto por el exministro Soria, el ministro dimitido Soria, conocido como el sistema Juan Palomo, en el que las eléctricas se asignan qué precios son los que vamos a tener que pagar entre todos, sino que hay indicios racionales de criminalidad, es decir, de saqueo que lógicamente responde a un modelo. Y responde al modelo de las puertas giratorias, porque esta subida del 10% a la gente trabajadora de nuestro país engrasa las puertas giratorias, que desgraciadamente hemos visto cómo se hacía apología en esta sede parlamentaria por parte de dos exministros socialistas recientemente, el señor Solbes y la señora Salgado, en uno de los episodios más vergonzosos de este periodo parlamentario. Y nos gustaría que viniera para decirnos y para explicarnos si sube la luz un 10%, por qué el salario mínimo sube un 4% y por qué las pensiones suben un 0,25%. ¿Por qué estamos en un país en el que se producen superbeneficios en empresas privatizadas? Endesa suben sus beneficios un 30%, Iberdrola un 11%. Los superbeneficios son el resultado del saqueo a la gente de nuestro país. Y queremos que venga y que nos cuente si no es hora ya de una tarifa social que esté adaptada a los ingresos de las familias para que todo el mundo pueda tener acceso a algo que dice la Observación General 4, que es el derecho a la energía, y al mismo tiempo que nos cuente cuál es el fracaso absoluto del bono social que pactó con el PSOE el año pasado. Yo creo que ya va siendo hora de que la energía empiece a ser un elemento clave, y en ese proceso de transición energética parece que no vamos a poder dejarlo en manos de los grandes monopolios, porque hay algunos monopolios que, como diría Milton Friedman, son monopolios naturales, y cuando le preguntaban a Milton Friedman él decía que los prefería privados, como el señor Roldán. Nosotros preferimos que también haya algún operador público que le agarre las riendas, como ocurre en los principales países de Europa, y nosotros preferimos que empresas importantes como Endesa, en vez de ser de capital público italiano, pues a lo mejor había que plantearse que pudieran ser de capital público español y que se convirtieran en el motor de la transición energética y en la garantía del acceso al suministro de la población de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Mariscal Anaya. Gracias, presidenta. El pasado 29 de noviembre estuvo en sede parlamentaria el ministro para explicar esto que ustedes vuelven a reclamar en el día de hoy. Por tanto, el objeto de la petición no es saber por qué suben o bajan los precios. Es otro que tendrán ustedes que explicar cuál es. Porque se anuncia en la petición que ha existido una subida de precios en torno al 4,6% y ya les anuncio que en lo que llevamos de año se ha producido una bajada del mercado del 30%. ¿También llamamos al ministro para esto? Lo que está ocurriendo es que se está haciendo demagogia con el proceso de creación de precios y la factura eléctrica, y todos los miembros de la Comisión de Energía que se encuentran en este momento en la Diputación Permanente saben perfectamente cómo se forma y qué problemas tiene esta factura eléctrica. Sobre todo miro a los miembros del Grupo Parlamentario Socialista. Ellos saben qué está ocurriendo. La factura está dividida en dos partes, y la parte que se refiere a lo que se llaman peajes o la parte regulada tiene dentro de sí una carga importante por las malas políticas energéticas, una carga que suma muchos millones de euros, exactamente solamente en déficit tarifario 2.500 millones de euros, de los que de esos 2.500, 800 millones son solamente intereses, más 6.500 millones de euros de primas a renovables por haber apostado por tecnologías que no estaban aún lo suficientemente maduras. Por tanto, estamos hablando prácticamente de 10.000 millones de euros al año que pagamos todos los españoles en la factura que no pagan sus socios europeos. Esa es una de las dificultades con las que nos encontramos. ¿Qué hemos hecho nosotros en la parte regulada? Pues mire, en la parte regulada, en lo que se refiere al transporte y la distribución, donde sí efectivamente puede incidir la política del Gobierno, se han congelado las tarifas eléctricas el peaje en 2016, en 2017 y en 2018. La otra parte es lo que se llama la generación eléctrica y, por tanto, lo que pagamos por la pura energía eléctrica. Y ahí
Es verdad lo que dice el ministro. Si durante el año 2017 se produce una rebaja del 50% en el volumen de energía hidroeléctrica, ¿qué ocurre? Que para poder garantizar la sostenibilidad financiera y la sostenibilidad ambiental y el suministro 24 horas, 7 días a la semana de todos los españoles, hay que generar energía con otras materias primas. Y eso supuso el pasado año un incremento del 20% en el uso del carbón y del 27% en el gas, que tiene un precio superior naturalmente a la energía hidroeléctrica y a la energía eólica que cayó durante el pasado año. Dicen ustedes que no hay una apuesta decidida del Partido Popular por la energía renovable. Solamente en el año 2017, solamente el año pasado, se adjudicaron 8.000 megavatios, 8 gigavatios de energía renovable sin ayudas, sin prima. Es decir, cuando esta energía renovable esté en funcionamiento, el precio de la factura eléctrica de los españoles bajará, porque carecen de ayuda. Pero eso no nos ha interesado. Yo les pido colaboración. Si ustedes realmente están interesados en bajar la factura eléctrica, ayúdennos. Una de las maneras en las que nos pueden ayudar todos, y mira a todos los grupos parlamentarios, es ayudar a incrementar las interconexiones que tenemos con Francia, por ejemplo. Si queremos una unidad de mercado y queremos convergencia de precios con nuestros socios europeos, tendremos que tener un nivel de interconexiones adecuados. Yo no escucho a los parlamentarios europeos de sus formaciones políticas defenderlo. Ahí es donde ustedes pueden ayudar si efectivamente su preocupación es el precio. Habla el representante de Podemos de su preocupación por el precio de la factura eléctrica, por las familias. Iniciamos una mesa de trabajo con todos los grupos para sacar adelante el bono social. Ustedes no presentaron ni un papel. No solamente ocurrió esto, sino que renunciaron a colaborar en la redacción del decreto del bono social. Ustedes renunciaron a colaborar con nosotros, con el Grupo Parlamentario Socialista y con el Grupo de Ciudadanos. Por tanto, menos de verdad. O sea, es decir, ni se puede felicitar al ministro Nadal, por ese detrimento en la factura en lo que llamamos de año del 30% que va a ocurrir por la bajada del mercado, ni castigarle por último trimestre por el aumento del 4,6%. Porque eso demostraría que no entienden cómo se conforma la factura eléctrica española y sería muy preocupante para los votantes que han tenido la oportunidad de votarles a todos ustedes. Se dice que no se hace nada con la transición energética. Miren. Se formó durante el año pasado a raíz, como bien dice la señora Lucio, de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Se formó un grupo de expertos en el que están representados todos ustedes, todos los grupos. Por tanto, todos estamos participando en conocer ese documento que llegará al Congreso y que se debatirá después en una ponencia en el seno del Congreso. ¿Por qué dicen que no colaboran o que no participan o que no son escuchados? ¿Por qué trasladan esa falacia a la opinión pública? A final de año hay que presentar la Estrategia Española de Clima y Energía a la Unión Europea. Y ustedes saben que previamente hay un grupo de expertos y una ponencia en el Congreso. ¿Por qué trasladan esa imagen continuamente a la opinión pública, como la que ha hecho el señor Baldoví, trasladando la imagen, las eléctricas, las grandes compañías, el oligopolio, haciendo, como ha hecho, una descripción del cumplimiento del Estado de Derecho con el que estamos totalmente de acuerdo? Plantear que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno que nosotros apoyamos está apoyando y ayudando a las grandes eléctricas es de verdad desconocer, insisto, el sistema eléctrico español y lo que está ocurriendo actualmente en el ámbito eléctrico. Yo, por tanto, les invito, como hago cada semana en la comisión y como tengo oportunidad de hacer aquí, a entender que cuando hablamos del sistema eléctrico, que es la palanca principal para la transformación, el crecimiento y la generación de empleo de un país, lo hagamos con más rigor. Entendamos que colaborando y trabajando juntos encontraremos esos puntos de acuerdo que ayuden a tener un mix eléctrico que nos haga ser más competitivos, que consigamos esa reducción de emisiones con la que todos estamos comprometidos y, evidentemente, que garanticemos el suministro que todos los españoles necesitan en una sociedad que, sin lugar a dudas, tiende a la electrificación y a evitar el uso de combustibles tradicionales. Muchas gracias.